Hola a todos y bienvenidos a Relatos de Terror en la Ultratumba. Hoy os traemos 3 historias de terror sobre leyendas o anécdotas peruanas. Antes de comenzar el vídeo te recomiendo de que si tienes miedo y eres asustadizo, te salgas de este cuanto antes, ya que después de escuchar estas 3 historias no podrás dormir en mucho tiempo. Dicho esto, comencemos. Número 1. La Casa Matusita. En una esquina oscura y solitaria se erige la Casa Matusita, un edificio antiguo que guarda secretos oscuros y aterradores. Por generaciones, los limeños han evitado pasar cerca de la casa al caer la noche, pues sus paredes son testigos de historias macabras y eventos inexplicables. Carlos era un joven periodista, recién graduado y ansioso por hacer su nombre en la industria. Había escuchado los rumores sobre la Casa Matusita, pero siempre había sido escéptico respecto a las leyendas urbanas. Decidido a demostrar que no había nada de sobrenatural en la casa, Carlos convenció a su editor para que le permitiera pasar una noche allí y escribir un artículo revelador. La tarde antes de su aventura, Carlos se preparó con su equipo de grabación, una cámara y una linterna potente. La luz del sol comenzaba a desvanecerse cuando llegó a la Casa Matusita. Las alargadas de la tarde se extendían como dedos sobre las ventanas polvorientas y la fachada estaba desgastada. Al caer la noche, Carlos cruzó el umbral de la casa, la puerta chirrió al abrirse y un aire frío y denso lo envolvió al entrar. Encendió su linterna y comenzó a explorar las habitaciones, notando de inmediato el deterioro y el abandono. Telarañas colgaban de los techos y el polvo cubría cada superficie. Mientras grababa sus observaciones, Carlos empezó a sentir una incomodidad creciente. Las sombras parecían moverse con vida propia y el silencio era opresivo, roto, solo por el sonido ocasional de sus pasos sobre el suelo de madera. Trató de mantenerse escéptico, pero una parte de él comenzaba a dudar de su decisión. Fue en el segundo piso donde Carlos empezó a experimentar los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal. Al llegar a una habitación en el fondo del pasillo, un olor nauseabundo invadió sus sentidos. La linterna parpadeó y luego se apagó, dejándolo en completa oscuridad. Desesperado intentó encenderla de nuevo, y al hacerlo vio una figura en la esquina de la habitación. Una mujer pálida y con los ojos vacíos lo miraba fijamente. Carlos sintió un frío helado recorrer su columna y paralizado por el miedo no pudo moverse. La figura comenzó a acercarse lentamente, susurros ininteligibles llenaban el aire. Recobrando el control de su cuerpo, Carlos retrocedió rápidamente, tropezando y cayendo al suelo. Se levantó torpemente y corrió hacia las escaleras, pero la casa parecía haberse transformado en un laberinto. Los pasillos se alargaban interminablemente y las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. El susurro se convirtió en un grito desgarrador, las paredes temblaban y el suelo vibraba bajo sus pies. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente encontró la escalera y bajó corriendo sin mirar atrás. Cuando salió de la casa, jadeando y con el rostro pálido, la tranquilidad de la noche de Lima parecía surrealista. Carlos se detuvo en la acera, mirando la Casa Matusita. Parecía una construcción normal, pero él sabía la verdad, aquel lugar estaba maldito. Regresó a su oficina y escribió su artículo detallando cada terrorífica experiencia. Sin embargo, no esperaba que su editor lo tomara en serio. Para su sorpresa, el artículo fue publicado, y pronto la historia de su noche en la Casa Matusita se convirtió en un fenómeno. Pero Carlos nunca fue el mismo. La experiencia lo marcó profundamente y a veces en las noches más oscuras podía escuchar los susurros y ver la figura pálida en sus sueños. Había entrado en la Casa Matusita buscando desmentir una leyenda, pero salió convencido de que algunas historias deben ser respetadas y evitadas. La Casa Matusita siguió siendo un lugar de misterio y terror, una advertencia silenciosa de que hay cosas que es mejor dejarlas en la oscuridad. Historia número 2. El Pistaco. Profundidades de los Andes peruanos, en una pequeña comunidad aislada, se contaba una leyenda que hacía temblar a los lugareños. Era la historia del Pistaco, una figura sombría y temida, un ser que merodeaba por las montañas buscando víctimas para extraerles la grasa corporal. Esta leyenda no era solo un cuento para asustar a los niños. Muchos aseguraban haber visto al Pistaco, y algunos incluso afirmaban haber perdido seres queridos a manos de este monstruo. Mariana, una joven enferma de la ciudad, había decidido pasar un tiempo en la comunidad para ofrecer sus servicios médicos. Era una mujer valiente y racional, que no se dejaba influenciar fácilmente por las supersticiones. Cuando escuchó por primera vez sobre el Pistaco, no pudo evitar reírse un poco, aunque notó el miedo genuino en los ojos de los aldeanos. Una tarde, mientras atendía a un paciente anciano en su casa, Mariana escuchó que un forastero había llegado al pueblo. Decían que era un hombre alto, de tez pálida y ojos penetrantes. Había alquilado una pequeña cabaña en las afueras del pueblo y rara vez se dejaba ver durante el día.
Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que era un investigador, otros aseguraban que era un comerciante, pero los más supersticiosos susurraban que podía ser el Pistaco. Pocos días después de la llegada del forastero, un joven pastor desapareció sin dejar rastro. La comunidad estaba en pánico y las miradas acusatorias se dirigieron hacia la cabaña del forastero. Mariana, una escéptica, decidió visitar al hombre para ofrecer su ayuda médica, pensando que podría tratarse de una coincidencia. Cuando llegó a la cabaña, el hombre la recibió con una cortesía inquietante. Se presentó como Alejandro y afirmó ser un antropólogo estudiando las costumbres locales. Mariana notó que sus manos eran sorprendentemente suaves para alguien que supuestamente pasaba tanto tiempo en la naturaleza. Alejandro la invitó a entrar y a pesar de su reticencia inicial, Mariana aceptó. Mientras Alejandro preparaba té, Mariana notó un extraño fresco en una estantería. Contenía un líquido espeso y amarillento que lo hizo sentir incómoda. Alejandro notó su mirada y explicó que era un antiguo remedio herbal, pero Mariana no estaba convencida. Esa noche, Mariana no pudo dormir, decidió investigar por su cuenta y se dirigió a la cabaña de Alejandro bajo la luz de la luna. Logró entrar por una ventana trasera y empezó a buscar pistas. En el sótano encontró la que temía: frascos llenos de grasa humana, herramientas quirúrgicas y ropas ensangrentadas. En ese momento escuchó pasos acercándose. Se escondió detrás de unos barriles mientras Alejandro bajaba las escaleras. Murmuraba algo en un idioma antiguo. Sus ojos brillaban con una frialdad inhumana. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que estaba cara a cara con el verdadero Pistaco. Mariana esperó a que Alejandro saliera del sótano antes de intentar escapar. Corrió hacia el pueblo y despertó a los aldeanos contando lo que había descubierto. Al principio muchos dudaron de su historia, pero al ver su terror y determinación, un grupo de hombres decidió acompañarla de regreso a la cabaña. Cuando llegaron, Alejandro ya no estaba. Había huido dejando atrás su macabro laboratorio. Los aldeanos quemaron la cabaña, esperando que eso ahuyentara al Pistaco para siempre. Aunque Alejandro desapareció, el miedo no lo hizo. Mariana dejó la comunidad poco después, marcada por la experiencia. Años más tarde, la historia del Pistaco seguía viva, y las desapariciones continuaron. Los aldeanos sabían que el Pistaco podría estar en cualquier parte, siempre observando y esperando su próxima oportunidad. Mariana nunca olvidó que aquella noche, y cada vez que recordaba el brillo frío en los ojos de Alejandro, sabía que el mal existía en formas que no siempre podían ser comprendidas o controladas. En las sombras de los Andes, el Pistaco seguía siendo una amenaza real, una advertencia de que algunas leyendas nacen de verdaderas oscuras que acechan en la oscuridad. Historia número 3. La casa de la Perricholi. En el barrio de San Juan del Urigancho, en Lima, se encuentra una antigua casona colonial conocida como la Casa de la Perricholi. Su nombre proviene de la famosa actriz y amante del virrey Amat, Micaela Villegas, apodada la Perricholi. Aunque la historia de Micaela es conocida por su romance y su vida en la corte, la casa donde se decidía que vivió guarda secretos oscuros y terroríficos. Sofía, una historiadora joven apasionada por las historias coloniales de Lima, había escuchado numerosos relatos sobre la casa de Perricholi y decidió investigar más sobre el lugar para su próxima publicación. A pesar de las advertencias de los vecinos sobre las extrañas actividades que ocurrían allí, Sofía alquiló la casa por un mes. El primer día, mientras desempacaba sus cosas, Sofía sintió un aire pasado en la casa. Las paredes estaban cubiertas con viejos retratos y muebles antiguos, creando una atmósfera opresiva. Sin embargo, su entusiasmo por descubrir los secretos de la casa superaba cualquier temor inicial. Durante las primeras noches, Sofía comenzó a escuchar ruidos extraños, pasos en el piso superior, susurros inaudibles y el eco de una risa lejana. Convencida de que eran solo los crujidos naturales de una casa antigua, trató de ignorarlos. Pero, una noche, mientras leía en la sala, sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, vio una figura femenina con un vestido de época, el rostro pálido y los ojos llenos de tristeza. La figura se desvaneció en un instante, dejando a Sofía temblando de miedo. Esta decidió investigar más a fondo la historia de Micaela Villegas y la casa, convencida de que algo más profundo estaba ocurriendo. Explorando el sótano, Sofía encontró un viejo diario escondido detrás de una piedra suelta. Pertenecía a un sirviente de Micaela Villegas y detallaba eventos perturbadores, rituales extraños, desapariciones y la sospecha de que Micaela había hecho un pacto oscuro para mantener su belleza y su juventud. Cada página revelaba más horrores y Sofía empezó a conectar las extrañas experiencias con las historias del diario. Se dio cuenta de que los espíritus que habitaban la casa eran víctimas de esos rituales oscuros
atrapados entre este mundo y el siguiente, incapaces de encontrar la paz. Una noche, mientras dormía, Sofía fue despertada por un frío glacial. La figura de la mujer apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Una multitud de sombras la rodeaban, todos murmurando y extendiendo sus manos hacia Sofía. La figura central, que Sofía ahora reconocía como el espíritu de Micaela, habló con voz baja y melancólica. «Libéranos, encuentra el relicario». Desesperada, Sofía recordó el diario y la mención de un relicario utilizado en los rituales. Corrió hacia el sótano y comenzó a buscar frenéticamente. Después de lo que parecieron horas, encontró una caja de plata enterrada en un rincón oscuro. Dentro había un relicario antiguo con inscripciones que no podía entender. Guiada por una intuición, Sofía llevó el relicario al centro de la casa y recitó una oración que había encontrado en el diario. Al hacerlo, un viento violento comenzó a soplar dentro de la casa y las sombras se agitaron furiosamente. La figura de Micaela se acercó y con una última mirada de desesperación se desvaneció junto a las otras sombras. El viento cesó y un silencio profundo invadió la casa. Sofía supo que había liberado a los espíritus atormentados. Al día siguiente decidió abandonar la casa, sintiéndose más ligera pero también profundamente afectada por la experiencia. Sofía publicó su investigación, incluyendo la historia de los eventos sobrenaturales que vivió. La casa de la Perriccioli se convirtió en un sitio de interés histórico y turístico, pero nadie más experimentó los horrores que Sofía describió. Ella sabía que había enfrentado algo verdaderamente oscuro y había logrado traer paz a los espíritus inquietos. Aunque se mudó a otra parte de la ciudad, Sofía siempre llevaba consigo el relicario, un recordatorio de su encuentro con lo desconocido y su papel en desentrañar uno de los secretos más oscuros de Lima. Y bueno, esto han sido las 3 historias de terror basadas en leyendas peruanas. Espero que os haya gustado. No os olvidéis que os podéis suscribir, comentad cuál es el siguiente país que queréis que hagamos una historia de terror y no os perdáis el resto de vídeos de nuestro canal. Un saludo y hasta la próxima.